Bueno, Martín, no, hablando realmente, ¿no? Él es concejal de aquí del Partido de la Costa, aunque, ¿cómo venimos manejando ese rol hasta ahora? El de concejal en este momento donde, bueno, no hay sesiones, no hay actividad legislativa, pero igual muchos se ve que siguen trabajando. Sí, así es, una medida que en lo sanitario ha sido muy acertado, como tiene que ver con el aislamiento social obligatorio. Evidentemente, bueno, nos obliga a todos, a todas, a repensarnos, a cambiar nuestros hábitos, nuestra manera de vivir. Y está claro que, bueno, la política no está exenta de esta realidad y tenemos que tratar de ayornarnos a los tiempos que vivimos. No obstante, creo que el mayor esfuerzo no lo hacemos nosotros, lo está haciendo la población, ¿no? Lo están haciendo los comerciantes, los trabajadores, las familias, porque sabemos que esto se da en el marco de una Argentina que ya estaba transitando una situación en lo económico y en lo social muy delicada, ¿no? Y evidentemente esta premisa de cuidarnos, que es muy acertada, no hace falta ver lo que está sucediendo en países como Italia, España, Estados Unidos, para entender cuál era el otro escenario posible. Bueno, evidentemente a su vez eso trae consecuencias sobre una estructura laboral tan informal como la que tiene nuestro país, ¿no? Así que un poco nuestro rol, más allá que como bien señalabas, no estamos sesionando, no estamos ocupando el espacio físico del recinto, tiene que ver, digamos, con estar cerca. Y me parece que en esto no hay que hacer distinción. Evidentemente nosotros, en tanto integramos el bloque del frente electoral que ha ganado las elecciones y que tenemos la responsabilidad de gobernar, evidentemente cumplimos un rol muy específico acompañando al Ejecutivo, pero el conjunto de los concejales y las concejalas, me consta, están trabajando silenciosamente, deponiendo intereses personales y entendiendo la gravedad de la situación que está transitando no solo la Argentina, sino el mundo. Así que me parece, como para comenzar, un buen mensaje poder reivindicar al conjunto de los concejales, al conjunto de los espacios, que cada uno desde el rol que le toca y sin dejar las diferencias que evidentemente tenemos, pero estamos comprendiendo lo que la sociedad también nos está demandando, y es que seamos responsables y abordemos en conjunto esta problemática. El llamado iba para otro lado, pero me diste el pie para consultarte algo. Te quiero sacar el lugar de concejal en este caso. ¿Cuánto? Con lo que me costó, ¿me lo querés sacar? No, pero a ver, a esta pregunta va. ¿Cuánto tenemos que creer, el normal, digamos, de la gente, esta, podríamos llamar unidad o unión política, que sin importar de qué corriente sean, como bien dijiste, ¿no? Hoy en día parece que se está actuando todo como bloque. Principalmente no hablo precisamente o solamente de acá de la costa, sino la famosa foto que tanto se ha descrito del presidente de la Nación, del gobernador de la provincia de Buenos Aires y del jefe de gobierno de Capital Federal, que bueno, ni siquiera hasta el gobernador y el presidente tienen toda la misma visión, ¿no? Sí, está claro. Evidentemente no se puede descontextualizar la foto, ¿no? Me parece que la situación que vivimos no te da mucho margen. Después hay otro terreno, que es el terreno de las intenciones, del por qué lo hace cada uno, para qué, que evidentemente tendrá que responder cada sector. Yo lo que te puedo hablar es de nosotros, digamos, porque no me creo con la altura o con todos los elementos para poder hacer una caracterización en este caso, de la oposición. En lo que refiere a nosotros, mira, yo te marco como dos cuestiones. La primera, por ejemplo, en tu radio a mí me ha tocado estar ahí físicamente hablando en el 2017, cuando nosotros fuimos en una de las tres listas, digamos, que tenía el peronismo, de las tres variantes, y en ese momento yo ya hablaba de esto mismo que te estoy mencionando ahora. Y el otro ejemplo es el año pasado, durante la campaña, que nosotros planteábamos que así como el peronismo y otras fuerzas aliadas habían logrado juntarse para ser competitivos electoralmente y para ofrecer una alternativa a la Alianza Cambiemos, finalizado el proceso electoral, había que construir grandes consensos. En esto Fernando Chino Navarro, que es uno de los referentes del movimiento Evita, también lo venía y lo continúa planteando, que era necesario construir sobre la base de dos o tres grandes temas
amplios consensos para poder estabilizar un rumbo en la Argentina. ¿Por qué? Porque si no tenemos 4 años de protección del mercado interno, 4 años que después vamos para otro lado, y en el medio lo que están son un montón de familias que pasan de ser clase media para volver a la pobreza, y que se ve la fragilidad de la estructura, si se quiere, económica de la Argentina en este aislamiento, que muchas personas que quizás eran clase media baja, 30 días que han tenido que, quizás por la informalidad de su trabajo, han quedado dentro, nuevamente están con problemas alimentarios. Claro. ¿No? Entonces, me parece que este es el punto a recalcar. Está claro que esto se da en un contexto, pero entiendo, superada la pandemia, tenemos que seguir en esta misma dirección. Y después está el folclore de la política. Vienen los procesos electorales y bueno, se resaltan las diferencias, pero me parece que en momentos de gobernar lo que necesitamos es construir un proyecto de nación, un proyecto de país. Y eso, digamos, quien tiene la foto, y que la foto es muy cambiante, de una mayoría, no puede, digamos, invisibilizar, por ponerlo en algún punto, a la minoría. Y me parece que ese es el camino que, insisto, en este contexto está claro, pero que viene tomando Alberto Fernández a nivel nacional y acá en el Partido de la Costa, Cristian Cardoso, que, dicho sea de paso, nosotros compartimos y lo hemos planteado siempre. Claro, bueno, justamente decías el hecho de que hoy en día necesitan, desde las fuerzas políticas, los dirigentes y demás, acercarse a la gente en un contexto de distanciamiento social. Y sí, el llamado principalmente tiene que ver con que, bueno, uno lee las noticias, escucha o lo que fuese, y se habla de la cantidad de gente que ha aumentado su ir, digamos, el acceder a los comedores. Sabemos, no solamente desde tu rol de concejal, sino que desde el espacio, desde el movimiento Evita, ustedes ofrecen el servicio, ofrecen los comedores desde hace mucho tiempo. Preguntarte si esa realidad acá también se ve y cómo se está manejando, sobre todo. Sí, está claro que acá se ve porque no somos una isla y no estamos exentos de esta descripción que te hacía de lo que sucede en la Argentina. Y es más, para ser honesto intelectualmente, habría que agregar un elemento que tienen municipios de las características que tiene el nuestro, que es la temporalidad. Y que quizás en los primeros días del aislamiento, más allá de cierto temor generalizado que existía en las personas, que iba desde si iban a tener alimentos hasta si iba a haber desabastecimiento, digamos. Pero más allá de eso, lo cierto es que por la temporalidad estábamos justamente saliendo digamos, de la temporada alta, del verano, y había en muchos casos ese pequeño colchoncito de recursos que se generan después de la temporada. Y que luego de Semana Santa y ya entrando en mayo, sabemos que esa situación comienza a complicarse. En eso también están los diferentes planteos y el análisis que viene haciendo, en este caso puntual, el gobierno municipal, de cómo compatibilizar el cuidado de la salud de las personas con analizar qué actividades, por un lado, son esenciales y cuáles se pueden de algún modo empezar a, entre comillas, flexibilizar, lo que no implica flexibilizar el aislamiento, sino determinadas actividades económicas justamente para poder ir administrando el impacto económico y social del aislamiento, que está claro, lo tenemos. Ahora, también hay que ser sinceros. Cuando uno ve lo que sucede en países como los que mencionaba anteriormente, tanto los países europeos como Estados Unidos, lo que uno ve es que aquellos que han tenido que hacer luego el aislamiento de manera tardía, porque no lo tomaron en forma preventiva, tienen las mismas consecuencias que, digamos, que tiene el aislamiento en nuestro país, pero además muchísimos más contagiados y por ende muertos, ¿no? Por eso yo hablo de que los escenarios que tenemos, está claro que no hay uno vinculado a la situación ideal, que es estar bien de salud, tener trabajo. Estamos en una situación complicada en el mundo y los escenarios son bastante limitados. Si a mí me preguntan, yo creo que un escenario es lo que viene haciendo la Argentina y el otro escenario es lo que está pasando en los países que no han tomado las medidas sanitarias. Respecto de los comedores, está claro que esto es una realidad en la Argentina y en cada uno de los municipios, por eso el presidente de la Nación ha declarado al servicio que se brindan en comedores y merenderos comunitarios como una actividad esencial por el decreto que establece el aislamiento, obviamente con un determinado protocolo para justamente poder tener en cuenta estos elementos vinculados al cuidado de la salud.
Ese protocolo tiene que ver, por ejemplo, con no brindar la alimentación en el lugar, sino hacer viandas, tiene que ver con extremar las medidas de higiene personal, de limpieza de los lugares, pero que bueno, entendemos, cumpliendo todas esas medidas, seguimos realizando una actividad que lamentablemente en esta Argentina, porque lo que está claro es que nos gustaría ayudar a los chicos en los deberes, jugar, hacer otras cosas y no tener que alimentar familias. Pero está claro que en esta Argentina, lamentablemente, eso es una realidad y hay que trabajar con ella, digamos, sin naturalizarla, sin romantizarlo, pero también hay que decirlo, muchas veces el trabajo, sobre todo de las mujeres, porque yo me animaría a decir de cada 10, 9 son mujeres, es un trabajo invisibilizado, del que no se habla. Y el otro día lo escuchaba en la tele, y la verdad lo comparto, que a mí me gustaría que cuando vieron a las 9 de la noche se hace el aplauso para los médicos, enfermeros, enfermeras, todos los que trabajan en los hospitales, los recolectores, también que ese aplauso puede incluir a estas mujeres que la verdad cuando uno rasca un poquito ve que tienen las mismas necesidades que muchas de las personas que van a buscar su vianda, pero están ahí al pie del cañón exponiendo en algún punto su salud y bueno, y no siendo indiferentes ante esta situación. Creo que la política en general tiene, y no lo digo ahora, pero para la Argentina que viene, para la del día después, la política tiene mucho que aprender de esas mujeres. Martín, la última de mi parte tiene que ver con que hablaste sobre todo estas ideas o estas intenciones desde distintos espacios de flexibilizar estas actividades, por más que obviamente al presidente no le gusta esa palabra, ¿no? La de flexibilizar. Han aparecido muchos actores sociales, políticos en estos últimos días que bueno, han alzado banderas creyéndose responsables de que, por ejemplo, hoy los remises o los remiseros puedan trabajar, que los pescadores dentro de pocos días se supone puedan ir a pescar y demás. Desde tu espacio o en lo personal, ¿se ha propuesto algún sector que entiendas que necesite volver a poder producir algo? No hablar desde la normalidad, ¿no? Sino ateniéndose tal vez a algún protocolo poder trabajar. Sí, de hecho, concretamente, algunas de las actividades, no solo de las que ya hay un grado de formalización, sino de otras que están si se quiere, ya en el comentario de pasillo de que son las próximas a habilitarse, han tenido que ver con planteos de los diferentes movimientos sociales. Igual, chicos, yo en esto quiero ser como muy claro. Yo trato de pensar en mi amigo de la agencia Hago el Chivo, de Remises Cerdosia, el papá de Julián. La verdad no está muy preocupado en si fuimos nosotros, lo que le interesa es qué papeles tiene que llevar a transporte y cómo empieza a laburar. Entonces me parece que hay que ser respetuoso. La verdad, me parece que en un momento donde lo que estamos hablando es si se nos mueren nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros familiares, ¿qué vamos a comer mañana? ¿Hace falta menos fotos? Mira, yo tengo como una contradicción con el tema fotos, porque entiendo que, bueno, como ustedes saben, mi compañera es comunicadora social. Y en esta realidad que vivimos entiendo que no es lo que haces, sino lo que ven que haces. Pero hay que moderarlo. Yo no sé si la foto. Ya va a haber tiempo para otras cosas, ¿vieron? Me parece que ahora, por eso yo reivindico de todos los sectores que están trabajando, que desde su lugar están contribuyendo a esta meta que tenemos en común, porque me parece que si hay algo que está en claro es que si zafamos de esto, no es por un gobierno. Acá el gobierno tiene lineamientos, acompaña, pero si la sociedad en su conjunto no entiende la premisa de que tenemos que estar aislados, que tenemos que tener distancia, que tenemos que cuidarnos para cuidar a nosotros, esto no hubiera funcionado. Y está funcionando por la gente. Entonces me parece que tenemos que ser más respetuosos con la gente, aportar las ideas que tenemos que aportar, no ocultarlo, pero hasta ahí. Me parece que hay que buscar un punto justo entre los intereses y las ambiciones sectoriales y personales, que son válidas. Yo soy un militante político y no le escapo a eso, pero me parece que el momento también amerita que seamos responsables. Claro. Por suerte, en gran medida veo esa responsabilidad. Bien, y así como que se te escapó y nos vas a contar cuáles son esas actividades que se van a anunciar pronto, que van a volver a funcionar de manera... No, bueno, hay una... Para nosotros hay una que tiene que ver, si se quiere, por la constitución del espacio en el cual yo milito, que es el Movimiento Evita,
muchas personas se inventan su trabajo, son de ese universo que nosotros llamamos de la economía popular. Y tenemos un importante sector vinculado a la pesca, que no es la pesca de embarcación, sino que es la pesca vinculada a los muelles, ¿no? Muchos, por ejemplo, que pescan camarones y capaz sus compañeras después los pelan y consumen, lo utilizan para el consumo personal, pero también hacen pequeñas comercializaciones en el barrio. Bueno, algunas de esas cosas son las que, y en esto quiero ser claro porque si no estaría faltando la verdad, no lo hemos planteado nosotros solos. Digamos, distintos sectores, e incluso el Ejecutivo venía evaluándolo, por eso me parece hay que ser moderados en levantar la banderita, ¿no?, en este momento. Pero está claro que uno de esos sectores, y entiendo en las últimas horas, ya se comenzó a hablar del tema, que habrá que ver en términos concretos de cuánto es ese universo, qué protocolo generamos, entendiendo que en este momento hay una fuerte institucionalidad donde cada una de las excepciones, de las actividades exceptuadas, se hablan con la provincia de Buenos Aires y a su vez la provincia se lo plantea al Ejecutivo Nacional, que quizás para la realidad que viven en muchos de nuestros vecinos parece, digamos, una cosa, si se quiere, como lenta, pero también hay que ser claro en esto. Esto es, o lo agarrás a tiempo o llegaste tarde, y me parece que hay una evaluación con mucha responsabilidad de todo el equipo técnico nacional que orienta al presidente, de ver que por querer hacer un favor a la economía familiar y a la economía en general, no tiremos por la borda este enorme esfuerzo que venimos haciendo. Y el problema de tirar por la borda no es que, nos equivocamos, es que nos vamos a dar cuenta de que nos equivocamos si se nos disparan los contagios. Y es justamente lo que estamos intentando evitar y por eso estamos haciendo tanto esfuerzo todos, sobre todo los que menos tienen, todos. Entonces, la verdad es preferible pecar de que las cosas vayan saliendo de manera, entre comillas, lenta para quien está transitando una situación que es de mucha desesperación en el día a día, pero que eso no sea, el remedio no sea peor que la enfermedad, digamos, ¿no? No, por supuesto. Martín, te vuelvo a llevar sobre el mismo tema que tocaste hace un ratito, con respecto a los merenderos, con respecto a ayudar a la gente. Lo vemos diariamente desde todo ámbito, ¿no? Yo lo veo desde la escuela, la gente lo ve en la calle. Hay gente que la está pasando muy mal. ¿Cómo está trabajando desde la municipalidad? ¿Cómo está trabajando desde el movimiento Evita? ¿Cómo se está trabajando todo eso? Bueno, nosotros hablamos de que hay como que la política, digamos, para acompañar en esta situación social tiene dos grandes brazos. El primero tiene que ver con una política de transferencia de ingresos muy importante, que en una primera etapa fue, si se quiere, desde el Estado Nacional hacia las familias y dentro de las familias hacia las que están en una peor situación, con medidas como bono de la asignación universal por hijo, el plus en jubilaciones y pensiones, el plus en los programas de empleo, luego se implementó el ingreso familiar de emergencia, que dicho sea de paso, hoy ha empezado a cobrar una parte de ese universo, que son aquellos que tenían un CBU, y los primeros días de mayo van a estar cobrando aquellos que eligieron los primeros días de mayo, aquellos que eligieron otros medios de cobro. Y un segundo brazo, digamos, y este primer brazo, disculpen, tiene como una segunda etapa, que es la ayuda a las empresas, que lo estamos viendo concretamente en estas últimas horas con el pago del salario complementario, que es un porcentaje del salario de los empleados de cada empresa, que eso tiene que ver justamente con acompañar en este momento, sobre todo a las pymes, para poder sostener los planteles de trabajadores. Y un segundo brazo tiene que ver con, si se quiere, la asistencia directa. Sí. ¿De qué manera? Reforzando la política alimentaria a través de los consejos escolares, reforzando la entrega de alimentos en comedores y merenderos comunitarios, y en ese sentido acá en la costa se acompañó esa medida construyendo un dispositivo que es el del 147, los primeros días eran el 103 y eso ha pasado al 147, pero además de eso, porque sabemos que la situación desborda cualquier dispositivo que se elabore, por eso es importante una segunda cuestión que ha sucedido y es la articulación entre los diferentes movimientos sociales y los diferentes espacios comunitarios que tenemos en cada uno de los barrios con la Secretaría de Desarrollo Social. ¿Para qué? Para poder tener una inteligencia en común
y garantizar que efectivamente lleguemos a todos, ¿no? Bien, Por eso entonces también me parece importante. seguimos insistiendo entonces con el 147 a todas aquellas familias que no están pasando un buen momento, ¿sí? Porque nosotros lo decimos todos los días, esta situación. Desde las escuelas, obviamente, el operativo, hoy, por ejemplo, se está llevando a cabo el operativo de entrega de bolsones, pero bueno, hay mucha gente que no tiene tampoco cómo comunicarse. Bueno, por eso es importante fortalecer esta red comunitaria. Nosotros decimos que el Estado en esta situación tiene un rol prioritario y que es indelegable. Ahora bien, está claro que el Estado solo no puede, y por eso es tan importante la articulación con las redes comunitarias. Y me parece que en esta situación de emergencia, que ninguno de nosotros de haber podido lo hubiéramos elegido, también pone en valor el rol de la escuela, ¿no? Sí. Porque cuando uno ve estos operativos que se hacen en las escuelas, después discutiremos todo lo que le falta a la educación pública, pero miren ustedes qué importante es la escuela, qué importantes son los clubes, qué importantes son las redes comunitarias, y esa es la semilla de la Argentina que tenemos que reconstruir. Sí. Porque muchas de las respuestas a las preguntas que a veces un técnico se puede hacer desde el Estado están en esas redes comunitarias. Cuando uno no sabe qué le pasa a un chico, hay que ir a preguntarle al director técnico del club de fútbol, y ese es el que tiene la posta, como dicen los pibes, el que te va a decir lo que está pasando. Sí, es cierto. Entonces me parece que para lo que viene, para el día después, tenemos ya que empezar a pensar en un esquema de trabajo conjunto entre Estado y redes comunitarias, porque verdaderamente la Argentina que vamos a encontrar cuando pase la pandemia va a ser sumamente compleja y va a necesitar del esfuerzo de todos. Por eso, volviendo a la política, espero, y en relación a la pregunta que me hacía antes Pancho, espero que esta responsabilidad que están teniendo los dirigentes políticos sea extensiva a cuando pase la pandemia y cuando tengamos que reconstruir la Argentina, porque de verdad se va a necesitar de todos. Martín, una pregunta. Vos hablaste de estas mujeres que están en los comedores todo el tiempo. ¿Tienen algún tipo de protocolo? Porque, bueno, sabemos que el tema de la cocina es importantísima, así que se las cuida, se turnan. ¿Tienen algún tipo de protocolo sobre estas luchonas, mamás luchonas? Sí, tal cual. Tienen un protocolo que ha sido elaborado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, tanto el protocolo como un permiso de circulación que establece qué días y en qué horarios puede una mujer, en este caso, como me dabas vos el ejemplo, circular desde su domicilio hacia el lugar donde prepara, en este caso, la merienda o el almuerzo, y ese permiso justamente garantiza que pueda hacer la circulación. Y después hay un protocolo que, como les decía antes, tiene que ver desde la modalidad. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, el típico merendero de los chicos 2 horas jugando a la pelota, la merienda, hacemos los deberes, eso no va más. ¿Qué es lo que se hace ahora? Se entregan viandas en filas, donde se respetan las distancias, donde en lo posible se les brinda alcohol, o si no se hace que cada una de las personas que se acercan se laven las manos, y por otro lado las medidas que tienen que ver con la higiene personal. Cada una de las personas que van a realizar la elaboración, digamos, de las viandas, se lavan las manos cuando ingresan, se higienizan cuando salen, utilizan barbijos desde antes que esto haya sido obligatorio. Lo mismo sobre el espacio, ¿no? Previo a cocinar, se limpia el espacio, y una vez que terminó el trabajo, por lo general la que es dueña de casa, la que pone la casa, se encarga de realizar, digamos, la limpieza. Sí, la realidad es que por eso yo recalco esto, hay un trabajo invisible muy importante, y esto quiero sumar algo más, porque si no voy a ser injusto. Está claro que es un trabajo importantísimo el que hacen, en este caso, nuestras compañeras, pero ahora también hay un montón de personas que no son militantes políticos, no están en una organización social, y que desde distintos lugares, incluso he visto muchos comerciantes, están preguntando cómo pueden ayudar, están a disposición, o capaz han entendido que quizás, aún de buena voluntad, haciendo algo, nos traían problemas sanitarios, y lo han reconvertido y nos ayudan a conseguir cosas. Por eso es importante resaltar que si hay un valor que nos va a sacar de esta situación, es la solidaridad. Y me parece que en una situación tan límite como la que estamos viviendo, se saca
lo peor de nosotros, pero también lo mejor. Con lo peor me refiero con aquellos que intentan especular, generar daño al que hace, viendo si saca un botito, ¿no? Todas esas cosas que capaz me preguntaba Pancho antes. Pero también saca lo mejor de nosotros. Porque la verdad que un empresario, que un comerciante, que en la definición tradicional tiene su comercio para generar ingresos, que esté pensando en el que no tiene, habla de la verdad de que como sociedad tenemos que tener mucha más esperanza de la que nos suelen vender los medios de comunicación. Me alegra que hayas entendido mi pregunta, lo cual me hace quedar tan mal que no me la hayas respondido, pero no importa.